El hecho de que no haya un consenso sobre qué Argentina queremos construir de cara al futuro, parte de los problemas que tenemos. Bueno, esta es una oportunidad para generar empleo, que cumple un rol fundamental en el desarrollo y tiene sentido pensar cómo vamos a desarrollar este sector en los próximos años. Creo que podemos pensar en tener energía competitiva, descarbonizando nuestra matriz eléctrica y a su vez haciendo un aprovechamiento de los recursos de Vaca Muerta. Es automática, ¿no? Requiere de una intervención del Estado, requiere de una coordinación entre los actores, requiere de una visión más de largo plazo y de conjunto. Nuestra región es de las más sostenibles del mundo. El Renovar y el Mater fueron súper exitosos. Ir de cero a producir todo localmente a mí me parece un poco lejano. No, definitivamente me parece que el RIGI no es un régimen virtuoso. La muerta, toda la potencialidad que tiene, incluso si sos el más pro y gas del mundo diciendo va a tirar 50 años más, es un sector que sabés que eventualmente va a tender a achicarse. Y vos promoviendo un sector que sabés que en el futuro se va a achicar, bueno, esa planificación no se modifica, digamos, no debería ser diferente. ¿Cómo puede Argentina aprovechar la transición energética a nivel global para desarrollarse? Bienvenidos a Consensos para la Transición Energética, un espacio creado por el Laboratorio para la Transición Energética en conjunto con Misión Productiva. Acá vamos a hablar con especialistas, funcionarios, exfuncionarios, sobre el potencial y los desafíos que tiene el país para poder aprovechar esta transición energética, desarrollar sus capacidades industriales, sus capacidades productivas, tecnológicas, y que esto impacte en una mejor calidad de vida. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy nos vamos a meter en una pregunta que un poco nos hacemos todos, y es cómo pasamos de ser un país rico en recursos naturales a un país rico en oportunidades. Para eso vamos a hablar un poco de modelos de desarrollo, de los distintos actores del sector energético y cómo pueden jugar todos en el mismo equipo sin sacarse la pelota entre ellos. Y además sobre cómo exportar materias primas sin olvidarnos de agregar valor en casa. Entonces vamos a pensar un poco cuál es la estrategia que tenemos que tener para no quedarnos a mitad de camino. Entonces yo creo que hay una estrategia posible. Quédense porque en esta entrevista la vamos a ver y va a ser como un GPS para no perdernos en ese camino. Para eso, hoy nos visita Ana Julia Neise. Ella es economista por la Universidad de Buenos Aires, especializada en energía y cambio climático, magíster en economía y derecho del cambio climático por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y maestranda en desarrollo energético sustentable por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Actualmente forma parte del equipo de Fundar como investigadora en energía. Y un poco para abrir la charla, una doble pregunta un poco amplia quizás. Una es si compartís la idea de que Argentina necesita un modelo de desarrollo a largo plazo. Y medio vinculado a esto es como teniendo en cuenta el rol que ocupan los recursos naturales para la canasta exportadora de Argentina y para la canasta en general. ¿Qué rol pensás que tiene que tener en ese modelo de desarrollo y cómo lo equilibrarías con la agregación de valor local? Bueno, a ver, creo que respecto al modelo de desarrollo está claro que en cierta medida necesitamos como construir ciertos consensos respecto a qué país nos imaginamos en el largo plazo. Y eso implica de alguna manera, sí, tener algún tipo de planificación en torno al desarrollo. Que no hay necesariamente un plan con incisos y que es inamovible y que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero sí creo que todos los países exitosos se han dado una especie de discusión en torno a los principales actores de, bueno, cuáles son aquellos sectores que vamos a promover, cómo nos vamos a insertar en el mundo, qué sectores van a generar empleo, cómo vamos a generar una equidad en nuestro territorio dada su geografía. Digamos, son discusiones que son centrales a generar bienestar en cualquier sociedad y creo que en ese sentido sí hace falta un cierto consenso en Argentina, que es creo que lo que nos permitiría no estar bandeando entre modelos muy opuestos, en donde, bueno, siempre hay unos ganadores y otros perdedores, y cuando uno es ganador en un determinado periodo, de alguna manera esto queda beneficios y eso es insustentable en el largo plazo. Entonces creo que, digamos, el hecho de que no haya un consenso sobre qué Argentina queremos construir de cara al futuro es parte de los problemas que tenemos como país. Y creo que los recursos naturales forman parte central de esa discusión. Hubo mucho debate en torno al tema de los recursos naturales y creo como que están medio conocidas las posturas, pero para, digamos, de alguna manera reconstruir muy rápidamente la discusión, están los que dicen, bueno, cada país tiene que producir aquello en lo que es más competitivo. Si vos tenés muchos recursos naturales, vas a ser muy competitivo en la exportación de commodities.
eso es bárbaro y cada uno, digamos, todos los países nos vamos a beneficiar del intercambio de bienes y servicios en lo que cada uno es mejor. Después hay una postura que, digamos, rebate eso, que dice, no, lo que produce un país es importante, condiciona cuál va a ser el nivel de bienestar de su población. En ese sentido, digamos, hay buenos motivos para querer producir algo que no sea solamente materias primas. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo podemos hacer para producir esos bienes y servicios más complejos, con mayor valor agregado, que generan mayor empleo, mayor productividad, etc. Dentro de eso están quienes decían, ok, justamente por eso los sectores intensivos en recursos naturales tienen un problema para ayudar a promover a los sectores, si se quiere, más industriales, porque en esta famosa enfermedad holandesa, bueno, como no requieren un tipo de cambio muy alto, aprecian el tipo de cambio y eso hace que, digamos, le inclinan la cancha a los sectores que son los que querríamos promover en la economía. Y ahora, más recientemente, hay una nueva visión, que es la que tiene Fundar y es la que vienen, creo, sosteniendo muchos referentes en estos últimos años, que es esta idea de, bueno, ojo que si bien hay un riesgo de que los sectores intensivos en recursos naturales, la minería, los hidrocarburos, el agro, sean enclaves que, digamos, no generen agregación de valor o no generen tanto empleo, que son muy capital intensivos y que solo tienen para aportar, digamos, los dólares y los impuestos, hay posibilidad de pensar en esquemas que lo que hagan es, bueno, vincular a esos sectores otros, por ejemplo, que les provean bienes y servicios y que eso permita dinamizar, digamos, una estructura productiva más amplia que no se quede solamente ahí. Pensando que muchas veces, digamos, el cuello de botella que existe en economías emergentes tiene que ver con el tamaño del mercado. Entonces, si vos de alguna manera lográs proveer a sectores que son exportadores y que están atados a esa demanda internacional, bueno, tenés como más margen para impulsar la adquisición de capacidades, digamos, en nichos con mayor valor tecnológico, etc. Y medio que ahí estaba la discusión hasta el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Entonces, bueno, había mucha discusión entre quienes decían, no, digamos, la minería o los hidrocarburos son actividades que no son buenas para el desarrollo de Argentina y quienes decían, ojo, que podemos encontrarle la vuelta que ayude en ese proceso. Ahora, una última cosa, creo que esa visión y ese cuentito, ahora con el gobierno de Milei como que encuentra una especie de problema porque, bueno, de alguna manera es un esquema que favorece la visión inicial de que en realidad hay que concederle todavía más beneficios y más garantías a aquellos sectores que son más competitivos en términos estáticos y entonces tenemos que de alguna manera, digamos, o sea, obviamente quienes sostenemos que es posible que los sectores intensivos de recursos naturales traccionen un bienestar mayor, tenemos un montón de ideas y de iniciativas en ese sentido, pero en los hechos por ahí se está consolidando un país en donde no estén tan vinculados a otros sectores o no haya tanta voluntad de la política pública para impulsar ese tipo de vinculación, porque justamente la característica es que no es automática, ¿no? Requiere de una intervención del Estado, requiere de una coordinación entre los actores, requiere de una visión más de largo plazo y de conjunto. Yo creo que es medio como un momento difícil para el pensar qué hacer con los recursos naturales, porque estamos en un momento justamente en donde su mayor valor es, bueno, las ventajas de hoy y sin tanto cuidado de cómo podemos hacer que traccione un proceso de desarrollo más amplio. Bien, y llevándolo a la política energética específicamente y cómo esto se cruza con una agenda de desarrollo, ¿cómo es tu apreciación sobre, mencionabas a Milei, a Alberto Fernández, cómo es tu apreciación sobre los últimos años, sobre los últimos gobiernos, qué se viene haciendo, qué no se está haciendo en torno a vincular justamente la política energética para que traccione el desarrollo o para coordinar la agenda de desarrollo para impulsar encadenamientos productivos, desarrollo tecnológico? Y bueno, ¿qué pensás que habría que hacer para que haya un consenso en torno a un rumbo que haya que seguir de acá a 15, 20, 30 años? A ver, creo que primero hay que ir como un paso atrás de cuál es la vinculación entre energía y desarrollo, porque creo que ahí está como parte del motivo por el cual solía haber tanta polémica en relación a la política energética. O sea, la energía es un elemento central del bienestar de las personas, ¿no? La necesitamos, es como una demanda derivada de un montón de otras necesidades que tienen que ver con la alimentación, con la educación, con el transporte, con la climatización de tu hogar. O sea, es como que
si tenés energía abundante y barata, probablemente el nivel de bienestar de tu población sea mayor. Por otro lado, energía abundante y barata probablemente implique que tus industrias, tus actividades, además de poder realizarse, sean más competitivas. Entonces, digamos, hay muchos motivos para pensar o para digamos, encontrarle la vuelta a que la energía, digamos, sea un factor que potencie el desarrollo. Ahora, justamente por eso es que en situaciones donde digamos, la situación económica no es tan buena, existe la tentación de recurrir a la política energética como forma de compensar de alguna manera una condición general de bienestar que no es tal. Entonces, lo que hemos visto, digamos, a lo largo de los últimos años, que se le adjudica mucho al kirchnerismo, pero se ha usado incluso en el gobierno de Milei, en el gobierno de Macri, digamos, ha sido una constante, es que se hace uso de la política energética, en particular de, digamos, el precio de la energía, las tarifas o incluso el precio de los combustibles, para de alguna manera abaratar digamos, el costo de vida, el costo, ¿no? de vida. El costo de producción también. Totalmente, exactamente. Entonces, digamos, o sea, justamente creo que ahí está una cuestión de decir, bueno, en realidad estamos de alguna manera encontrándole un atajo a un bienestar y un nivel de desarrollo que no estamos pudiendo generar de forma genuina. Y creo que hoy en día existe un cierto consenso en torno a que eso es insostenible, ¿no? Porque, bueno, desincentiva la inversión y eso después puede hacer que tengas que importar energía y en un país que tiene el problema crónico de la restricción externa es malo, porque no incentiva la eficiencia energética y un uso racional de los recursos, de unos recursos que son escasos y que en el mundo estamos discutiendo cómo hacer para usar menos, porque genera déficit fiscal, etcétera. Bueno, ok, y es, digamos, es prorrico y no es un buen uso de digamos, los recursos públicos. Perfecto. Ahora creo que llegado a esa especie de consenso que yo creo que, digamos, si bien fue como la gran discusión de la interna del Frente de Todos en el gobierno de Alberto Fernández, hoy en día por lo menos mi sensación es que existe un cierto grado de acuerdo en relación a que ese nivel de subsidio sostenido en la energía era insustentable. Tenemos que empezar a pensar cómo vamos a encarar este proceso hacia adelante. Y creo que ahí como que siempre el riesgo es bandear entre una cosa y otra, ¿no? Y entonces sirve como recordar, bueno, de vuelta, la energía es fundamental para un montón de actividades que garantizan un mínimo piso de dignidad humana y deberíamos poder garantizar que sobre todo aquellos sectores de menores recursos tengan acceso a esa energía. Ahí creo que también de vuelta existe un cierto consenso técnico, pero que todavía no lo vemos materializado en los hechos, en relación a que el precio es una señal muy importante para, digamos, gestionar ese consumo de energía en las industrias o en los hogares y que cualquier tipo de subsidio que hagamos al consumo de la energía deberíamos intentar que no afecte el precio. O sea, que sea una transferencia por otro lado, como la asignación universal por hijo o como cualquier otro programa social, que de alguna manera pueda identificar, y eso tal vez es el desafío, como, bueno, cuál es tu grupo familiar, cuál es un consumo razonable dada tu geografía y que el subsidio tenga que ver con un consumo básico y no directamente con alterar el precio de la energía, porque, digamos, efectivamente eso desincentiva el ahorro, el uso eficiente de los recursos y además es como una herramienta fundamental de cara al proceso de transición que se va a acelerar en los próximos años. O sea, se está hablando en todo el mundo de cómo hacer para modificar las tarifas de acuerdo al horario, cómo hacemos para, o sea, que la eficiencia energética tiene tanto más potencial que las renovables para la descarbonización, entonces como quedarnos sin esa herramienta sería pegarnos un tiro en los pies y creo que, digamos, vamos hacia esa construcción de cierto consenso, el problema siempre es la implementación y cuando alguien llega, digamos, a la administración pública y tiene que hacerlo, bueno, en los próximos meses, cómo efectivamente tiene herramientas para hacerlo. Pero yo creo que en relación a eso se va de alguna manera perfilando un consenso. Vamos a revolver en un ratito sobre esto del tema del precio de la energía, los subsidios, como vamos a hacer un doble clic ahí porque me parece que es un temón, como que tiene mucha info atrás y es muy importante también en el contexto de hoy. Quería ir como un poco más a transición energética y geopolítica y cómo nos insertamos nosotros en el mundo. Digo, creo que tenemos un muy buen potencial como, con la cantidad de recursos naturales que tenemos, con la cantidad de desarrollo en ciertos sectores estratégicos que tenemos y demás. Pero vos, ¿cómo ves como la transición energética? ¿Cómo puede Argentina potenciar su desarrollo a través de la transición energética en un mundo donde no es Argentina quien pone las reglas de juego, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo hacemos para insertarnos en algo que nos potencie el desarrollo? Yo creo que
o sea, ahí es fundamental tener como esa humildad inicial que decías vos de, bueno, nosotros no estamos, digamos, marcando el ritmo de este proceso, porque muchas veces, digamos, el dogmatismo de tener una cierta visión del mundo como que se sobrepone a que, bueno, si la transición se acelera o se desacelera, eso es algo que está en constante transformación y que de alguna manera en Argentina tenemos que tomar ese marco desideologizadamente y ver cómo, digamos, maximizamos las oportunidades y minimizamos los riesgos. En ese marco yo creo que, bueno, existe una discusión a nivel global de cómo los países emergentes pueden intentar utilizar cierto margen de agencia para insertarse en ciertos nichos que tengan mayor valor agregado y no insertarse solamente exportando materias primas, que igual también es una oportunidad, hay que decirlo. O sea, digamos, de alguna manera la transición energética plantea como un abanico de transformaciones en donde hay, por ejemplo, un cambio en el mapa de los recursos naturales. De repente, las condiciones para generar energía, digamos, renovable son fundamentales y pueden incluso traccionar o atraer industrias que se instalen en ciertos lugares por sus buenas condiciones de vientos o de sol. También el tema de los minerales críticos, que se habló un montón, y digamos que cambie el mapa del geopolítico en relación a un mundo basado en combustibles fósiles. Entonces ahí, digamos, en relación a los recursos naturales mismos, y dado que en Argentina no es que las inversiones en la explotación de esos recursos está garantizada, digamos, ahí hay una primera forma de insertarse y que es la que la mayoría de los países emergentes está hoy en día encontrando. Después está lo que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que es, bueno, cómo podemos hacer para, de alguna manera, hacer que estas actividades redunden en otro tipo de beneficios a nivel local, que generen más empleo, que podamos empezar a, bueno, de alguna manera construir sectores que provean a esos sectores intensivos de recursos naturales, ya sea minería o en el futuro hidrógeno verde. Y ahí creo que es fundamental tener en cuenta, bueno, que es una pelea muy cerrada entre las potencias, que está China con la Unión Europea, Estados Unidos disputándose esos segmentos, y que no es que el mundo esté esperando qué vamos a hacer nosotros o qué van a hacer los países emergentes. Lo tenemos muy complejo, sobre todo con los limitados recursos fiscales que tenemos para instrumentar medidas de política, con un riesgo país que, si bien ahora está bajando, sigue siendo más alto que el de la mayoría de los países de la región. Con marcos regulatorios eficientes, con 500 regímenes diferentes por tipo de energía. O sea, que creo que ese es un marco complejo. No obstante, uno tiene que pensar que, bueno, que vale la pena hacer la apuesta y pensar cómo se puede hacer en ciertos sectores. Y creo que digamos, tenemos ¿cómo es que se dice? La evidencia a nuestro lado, ¿no? Bueno, como que tenemos buenos ejemplos de situaciones en las cuales eso ha pasado, como en el sector biotecnológico, ¿no? Que de repente, digamos, el sistema de ciencia y técnica en un determinado territorio, en conjunto con el emprendedurismo de startups, han logrado generar determinadas innovaciones que, bueno, podrían insertarnos en un lugar que es competitivo con otras potencias que tienen mucho mayor gasto en I+D que nosotros, y eso la verdad que es algo promisorio y que podía replicarse en otros sectores. Y en tercer lugar, creo que está, digamos, bueno, la capacidad o la habilidad de construir sobre determinados sectores donde Argentina tiene como capacidades previas o capacidades propias, como el sector nucleoeléctrico muy que se discutió tanto ahora y que es como muy de vanguardia a nivel global. Pero de vuelta, creo que ahí va a haber como que hay un gran desafío en términos de coordinación y de timing, de, bueno, digamos, de qué manera sintonizamos con lo que está pasando en el mundo. En eso hay que decir que el gobierno de Milei, con el plan nuclear, digamos, nos guste más o menos, con todos los desafíos que tiene, de alguna manera hizo un ejercicio de sintonizar con, bueno, la demanda eléctrica va a incrementarse, los data centers están suponiendo un gran desafío y están haciendo un revivir de la industria nuclear, y Argentina tiene las capacidades. Bueno, después puede estar más o menos de acuerdo con el plan, pero creo que hay algo de ese sintonizar con lo que está sucediendo y ver de qué manera podemos insertarnos, que es algo que cambia momento a momento, que creo que aprovechar esas oportunidades va a tener que ver con eso, y no es como una receta estática, sino que va a requerir estar constantemente sopesando oportunidades y riesgos en un mundo en donde guerra en Ucrania, se aceleró la transición, asume Trump, se retardó. Bueno, está constantemente en transformación. Una innovación tecnológica, no, el litio ya no va más, ahora, o no, sí, esto es como... No hay ninguna cosa que esté segura y que bajo la cual podamos planificar de acá a 20 años, sino que es tener ese ejercicio de coordinación entre los actores para aprovechar esas oportunidades, y creo que Argentina está muy bien posicionada para hacerlo. Y hablabas de, bueno,
pasabas por Estados Unidos, Europa, China, mencionabas a los emergentes. En la región, ¿qué casos ves que tengan cierto éxito en la planificación de la transición energética? No sé, uno piensa quizás Brasil o Chile, pero bueno, puede ser que haya algún caso aislado. En Brasil se ha desarrollado mucho la generación distribuida. Entiendo que Chile viene impulsando mucho el hidrógeno, pero a nivel general, planificación energética, ¿qué casos hay para destacar? O sea, más allá de la planificación, yo creo que primero es importante, digamos, mapear que nuestra región es de las más sostenibles del mundo, digamos, mucho más de lo que es Argentina, digamos, de la matriz eléctrica en Sudamérica, por ejemplo, el 75% es bajo en emisiones, digamos, contra un 40% del mundo. Como que le pasamos varias cabezas en términos de sostenibilidad a nivel regional, y creo que eso supone también como la necesidad de poner el énfasis en, bueno, ¿cómo hacemos que este proceso de transición apalanque un proceso de desarrollo y crecimiento económico en una región que está estancada? Porque muchas veces, digamos, se pone medio en términos de, bueno, ¿cuál es el país que más renovables tiene o que más rápido está yendo con la transición? Creo que eso es muy importante, pero sobre todo es importante ver cómo anclamos ese proceso y esa transformación a un proceso de desarrollo y crecimiento más amplio. Y en ese sentido, sí, o sea, yo creo que Brasil es un gran caso y se va a ver mucho este año, vamos a hablar mucho de eso porque es ahora la COP ahí y que creo que es un ejemplo también de, volviendo a la pregunta inicial, un país que de alguna manera vio en su coyuntura particular y con el ecosistema de actores particular de su país, cómo aprovechar la oportunidad, pasando de, bueno, digamos, la industria eólica, que digamos es un ejemplo de, bueno, cómo apalancarse en las capacidades de la industria hidroeléctrica y cómo ver una oportunidad, digamos, a principios de los 2000, hace mucho tiempo, de bueno, esta es una oportunidad para generar empleo, hasta los biocombustibles, que es como el líder absoluto a nivel global. Creo que ahí hay como un entendimiento y una traducción local de esa transformación a nivel global, y que creo que eso es lo que hace como un buen proceso de planificación de alguna manera. En Chile entiendo que es algo también similar, como que es un proceso de crisis en algún momento energética, que eso despierta toda una discusión respecto a, bueno, cómo la energía cumple un rol fundamental en el desarrollo y tiene sentido pensar cómo vamos a desarrollar este sector en los próximos años. Creo que eso es algo que en Argentina no sucedió. El hecho de, digamos, poder construir un consenso más amplio entre diversos actores respecto a cuál es el rol del sector energético en el desarrollo y cómo imaginamos el sector de acá a esos 20, 30 años, por más de que ese escenario pueda cambiar constantemente. Entonces, sí, o sea, creo que los dos ejemplos que vos mencionaste son los más salientes, pero creo que en Argentina nos pasa particularmente que estamos como tan condicionados por la coyuntura que nos cuesta salir de la inmediatez de Vaca Muerta, incluso sabiendo que Vaca Muerta, digamos, eso también es interesante, como que tenemos un recurso que con toda la potencialidad que tiene, incluso si sos el más pro oil and gas del mundo diciendo va a tirar 50 años más, es un sector que sabés que eventualmente va a tender a achicarse. Y vos promoviendo un sector que sabés que en el futuro se va a achicar, bueno, esa planificación no se modifica, digamos, no debería ser diferente. Creo que ahí hay un enorme potencial en términos de cómo pensamos, digamos, los desafíos de Argentina en términos de eso, en la potencialidad que tiene de los recursos eólicos y de radiación, digamos, el oil and gas, cómo pensamos de manera integral en un modelo de desarrollo. Eso creo que está ausente y que es lo que se ve que existe en otros países de la región, como vos decías, como Chile o Brasil, que por lo menos ordenan un poco el proceso e intentan sacar la mayor cantidad de beneficios posibles, ¿no? Bueno, un poco lo mencionabas antes y creo que es uno de los grandes temas en transición energética acá en Argentina. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es el tema de las inversiones, muy atado como a los vaivenes de la macro que tenemos acá. Hubo muchos programas acá en Argentina que intentaron incentivar un poco las inversiones en temas vinculados a la transición energética. Creo que uno de los más conocidos fue el programa Renovar. Te quería preguntar un poco qué pensás del programa, o sea, cómo ves los resultados que tuvo en función de los objetivos, qué desafíos pensás que tuvo y cómo ves como el final, si querés decir de alguna manera, como por qué no continuó, cómo ves eso en términos de lo que aprovechó y lo que dejó ir. O sea, yo creo que
el Renovar fue muy exitoso en términos de los objetivos que se propuso y en términos de la situación que recibió, ¿no? O sea, en Argentina teníamos una situación en donde la demanda energética aumentaba, donde incluso se licitaban contratos de energía renovable a precios altos y aún así no se lograba que hubiera un desarrollo del sector. Y bueno, y a partir de la sanción de la ley de renovables y del programa Renovar y el Mater, como que de alguna manera se logró sumar, no sé, más de 6.000 megawatts de potencia, lo que permitió a su vez, digamos, más allá de las metas en términos ambientales, también, reemplazar un montón de más de 3.000 millones de dólares en importaciones de combustibles, con ciertos objetivos en términos de agregación de valor local que era incrementar en las rondas y que eso de alguna manera se logró ir sumando a su vez que bajaba el precio de los contratos. O sea, creo que en términos de lo que se propuso el programa fue muy exitoso, sobre todo entendiendo que, como vos decías, el desafío que no es solamente de Argentina con la macro mala que tenemos, sino que es de todos los países emergentes, es, bueno, cómo hacer para atraer estas inversiones en renovables, entendiendo que hoy en día, si bien las renovables crecen y todas las agencias hablan del tema, el mayor crecimiento está concentrado en, los países desarrollados y en China, y existe un enorme, cuello de botella en cómo podemos lograr que el resto del mundo también empiece a acelerar ese proceso de descarbonización de sus matrices eléctricas. Entonces, en eso creo que fue muy exitoso. Obviamente, uno puede pensar 1.000.000 de desafíos. Yo no creo que se le pueda, achacar que haya sido insustentable en términos, de lo que pasó con la crisis cambiaria del 2018, que de alguna manera frenó ciertos proyectos, porque creo que como que hay pocas formas de que, la descarbonización de la matriz eléctrica sea sustentable en el marco de una crisis cambiaria, aunque tengas el mayor de los contenidos locales. Creo que es como, situaciones que le ponen un palo en la rueda a toda la economía argentina, y que creo que, sería ser como demasiado injustos y demasiado exigentes con un programa que en términos de los objetivos que se propuso fue muy exitoso, y que creo que en Argentina también tenemos que empezar a, como más allá de la visión ideológica que tengamos sobre determinados temas o sobre, las cosas que se tendrían que hacer, hay que reconocer cuando las cosas avanzan, porque no es un dado en este país, no es que todo avanza siempre y a veces avanza bárbaro y a veces avanza mazo, sino que a veces que los procesos se estancan o van para atrás. Entonces creo que en ese marco el Renovar y el Mater fueron súper exitosos. Creo que obviamente, de cara al futuro los desafíos son otros, las tecnologías cambian a medida de que incrementás la penetración renovable en tu red eléctrica, y más en Argentina con los cuellos de botella que hay en transporte, tenés otros temas a pensar, por ejemplo, temas de almacenamiento, temas de digitalización de la red. O sea, creo que sobre todo pensando de cara al vencimiento de la ley de renovables, como hay muchos otros desafíos en los cuales pensar y que futuros programas deberían contemplarlos, pero creo que es un programa que ha sido ejemplo, la verdad, a nivel global y que deberíamos como poder de alguna manera rescatar aquellas cosas que son exitosas, sobre todo porque, esa ley que se aprobó, la 27191, fue producto de un recontra consenso en el Congreso, que también fue gracias a eso que se logró, motorizar el plan Renovar después. Como que creo que es algo que deberíamos tomar como un caso exitoso, con sus dificultades y obviamente poniendo la lupa sobre aquellas cosas que hay que mejorar, pero sin desmerecer que es un avance gigante en el proceso de descarbonización en Argentina, y que ahora el desafío desde ya es, cómo generamos precios más competitivos todavía en las renovables, cómo podemos pensar en un horizonte de una meta ambiciosa y cómo hacerla posible sin que eso signifique un sobrecosto en el sistema. Eso, hay muchas cosas por delante, pero creo que es importante construir sobre lo que se logró, ¿no? Ahí me surge una duda, me interesa saber mucho tu opinión. Como que siento que hay dos escuelas o dos líneas en lo que hace el programa de Renovar. Una que dice un poco, es un programa que avanzó mucho en energías renovables y eso es como medio como, no se puede negar, pero sobrebenefició a las empresas internacionales por sobre las empresas locales y no dejó lugar como el desarrollo, a la transferencia de conocimiento, a la transferencia tecnológica y al desarrollo local
per se para que después, como vos decías, después frente a una crisis cambiaria o lo que sea, nosotros podamos seguir con ese programa sin depender tanto del flujo de inversiones externas. Y hay otra escuela que dice, no, ok, esto, como que se preveía una agregación de valor local más bien paulatina a medida que avanzaban las rondas, y es un poco lo que se podía hacer frente a un escenario en el que no teníamos energías renovables y aumentó considerablemente como la proporción de las energías renovables sobre la matriz eléctrica. ¿Vos qué pensás de esta como de doble, o sea, de estas dos escuelas, digamos, que hay algo como de se hizo lo que se pudo, no se podía hacer más, o se sobrebenefició a un sector? Yo lo que creo es que la vía incremental a mí es la que más sentido me hace, sobre todo en un sector que casi no existía en ese momento. Es como que ir de cero a producir todo localmente a mí me parece un poco lejano. Y también, digo, justamente cuidando, bueno, que el proceso, si bien no tiene que ser excesivamente rápido, tampoco puede quedarse como esperando a que haya una capacidad de producir el 80% de los componentes a nivel local. Creo que en eso, digamos, había es como un puntapié inicial a partir del cual también el propio sistema eléctrico entiende, bueno, cómo es la dinámica de tener energías intermitentes en el sistema eléctrico, cómo eso, digamos, confluye o se complementa con todo el resto de las energías. Creo que hay un camino a andar que tenía sentido hacerlo con, empresas que tuvieran mayor trayectoria y que en todo caso el desafío ahora sí que está en un sector más constituido es pensar cómo se pueden desarrollar más proveedores locales, pero que de hecho también surgieron en ese momento y creo que el desafío es más la continuidad que determinar si es un proceso, si nos casamos con eso para siempre o no. Claramente hubiera sido un primer paso de algo que debería tender hacia, como vos decís, la mayor construcción de capacidades, pero a mí me hace un poco de ruido el de 0 a 100 y de vuelta, sobre todo en Argentina, digamos, en un país como Argentina, donde muchas veces las cosas no pasan y no pasan nunca. Tipo, no sé, ley de eficiencia energética, no tenemos, es re importante, es recontra costo efectivo en un montón de situaciones impulsar ese tipo de medidas y sin embargo no tenemos un marco en Argentina para promover eso. Bueno, digamos, y no existe y no se habla y no sucede. Entonces creo que hay que intentar como rescatar cuando las cosas suceden, diciendo, bueno, los desafíos, hagámosle todas las críticas, pero pensando hacia adelante más que en una crítica tan fuerte para un programa que para mí en los objetivos que se planteó fue exitoso. Y ahora, ya arrimándonos un poquito más al presente, hablábamos recién de gestionar sobre la crisis, sobre la situación crítica y lo que implica, digamos, el trade-off que hay cuando no hay tanto espacio para bueno, pedir, en este caso, desarrollo de proveedores, porque era una industria, un sector incipiente y demás. RIGI, lo tenemos. ¿Qué opinas del RIGI? Porque podríamos pensar también que, bueno, había muchos proyectos que hasta hace, digamos, 2023 a la fecha, que estaban en cartera, que se decía que podían llegar a estar y esperaron. Aún no hay muchos proyectos que hayan ingresado, pero ya está el régimen. ¿Qué opinión te merece? Bueno, de hecho, el primer proyecto, entiendo, del RIGI es uno de renovables. Exacto, YPF Luz. YPF Luz, $211 millones ahí clavado en el límite. No, o sea, creo que, digamos, fundar y yo debería decir, pero digamos, creo que fue muy pública la posición en relación a que el RIGI era un régimen que no era conveniente para la promoción de grandes inversiones, porque daba beneficios excesivos, porque generaba el mismo esquema para sectores que tienen sus particularidades y que valdría pensar, bueno, qué condiciones necesita cada uno, porque tampoco yo resigno la perspectiva de que Argentina eventualmente tenga una estabilidad macroeconómica tal que permita que no necesitemos un régimen de tantas concesiones para que haya inversiones en Argentina. Entonces creo que, digamos, no, definitivamente me parece que el RIGI no es un régimen virtuoso, pero bueno, sí creo que, digamos, claramente
necesitábamos y de hecho, bueno, de alguna manera el renovar es un poco ese blindaje de garantizar, digamos, el repago de los contratos a pesar de si sean las peores condiciones con el poder y las garantías del Banco Mundial. Digamos que creo que sí hay que pensar en Argentina, por lo menos por el momento y durante estos años, cómo generar condiciones para que en determinados sectores, bueno, las inversiones sucedan. De hecho, bueno, la discusión en torno a las plantas a la planta de licuefacción de GNL, Fundar tenía un posicionamiento que era, digamos, en favor de un régimen específico con una serie de concesiones, entendiendo que era un sector en el cual no teníamos experiencia, que había que, digamos, sumar un socio internacional como era Petronas en su momento, ahora Shell. Digamos, creo que no, o sea, yo no desconozco que haga falta construir condiciones para determinados sectores y determinadas inversiones. Ahora, creo que no es lo mismo, por ejemplo, un proyecto vinculado al oil and gas, que de vuelta es algo que entendemos que es una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar y que cada año perdido es tal vez el riesgo de quedarnos sin la posibilidad de explotar esos recursos, que cuando hablamos de minería, que estamos pensando, bueno, que es un sector que tiene un horizonte de más largo plazo, que se inserta como uno de los ganadores de este proceso de descarbonización global, que es un insumo clave para las tecnologías verdes y que entonces daría la posibilidad de pensar en esquemas bueno, que sean un poco más ambiciosos en términos de qué provecho le vaya a sacar a Argentina esos recursos. Y creo que el problema de Enrique es que un poco plantea para todos lo mismo. Y que bueno, también de alguna manera estamos viendo que con el cepo tiene patas un poco cortas y que al fin y al cabo no hay tantas formas de ahorrarnos el camino de estabilizar nuestra macroeconomía. Hacer los deberes. Hacer los deberes, digamos, sí, como que está viéndose que es difícil sin eso. Pero sí creo que no es el mejor de los mundos en RIGI y bueno, ojalá que después de esos 2 años pensemos en otros esquemas y digamos, con mayor grado de especificidad por sector y digamos, con un poco más de complejización del tema. Ahí va, otro tema que, o sea, además de como las inversiones como desafío muy latente acá en Argentina y del aprovechamiento de los recursos naturales que tenemos, creo que hay otro tópico muy importante para la transición es cómo aprovechamos lo aprendido en ciertas industrias. Tenemos algunas industrias que nosotros hemos desarrollado y que tenemos mucho conocimiento y es como, bueno, ok, ahora tenemos la transición energética, es un desafío. ¿Qué es lo que podemos aprovechar de lo que ya sabemos para las nuevas industrias? Ahí vos, ¿cómo lo ves el aprovechamiento de las capacidades productivas que Argentina ya tiene desarrolladas en algunas industrias para las nuevas industrias de la transición? O sea, estoy pensando automotriz en autos eléctricos, pero no sé si vos lo ves como que es algo posible de lo aprendido llevar algo a las industrias nuevas o que decís, no, che, estamos hablando de 2 mundos diferentes, no tiene nada que ver una cosa con la otra, es nuevas capacidades. Está buenísima la pregunta, creo que es algo sobre lo cual necesitamos como mucha más investigación y mucha más evidencia porque, digamos, está claro que, si se quiere en términos hasta intuitivos, ¿no? O sea, sectores con determinadas capacidades tecnológicas, el capital humano, las personas formadas en determinadas disciplinas, digamos, eso objetivamente no puede ser lo mismo que no tener esas capacidades para el desafío que sea que vayas a emprender en cualquier sector. Eso está claro. Entonces, para mí siempre existe cierto coeficiente de reconversión posible de un sector a otro. Objetivamente existe. Ahora, el punto es, bueno, ¿en qué medida podamos lograr eso en términos competitivos a nivel de poder exportar? Por ejemplo, decías el sector automotriz. Claro, no es lo mismo hacer un auto o es lo mismo hacer un auto eléctrico. No, o sea, eso claramente son mundos completamente diferentes, son capacidades completamente diferentes y es un tema en particular en el que Argentina está muy rezagado, pero mismo pensando eso en el sector de petróleo y gas, por ahí un poco más similar, y el sector minero, bueno, podemos pensar que los proveedores del oil and gas podrían en un futuro post-fósil ser proveedores de la minería o de otros sectores, y yo creo que, de vuelta, en términos generales, sí, uno tiende a pensar que una empresa o un sector que le provee a, un sector de los estándares, de los tiempos que tiene el oil and gas, después no debería ser imposible una reconversión al sector minero. Ahora, sí creo que esa reconversión, digamos, está muy cantada, ¿no? Como que hay muchos casos en los cuales, bueno, no sé, Blockbuster
ya fueron los cassettes, te tenés que reconvertir, bueno, a ver con qué capacidades, con qué cuento para, Kodak. Ahora, esta es una transición que está anunciada, que sabemos de dónde estamos yendo. No sabemos exactamente qué tecnologías, pero sí sabemos que muchas de ellas sí ya están bastante claras. Y entonces no debería ser lo mismo, digamos, planificar un proceso de reconversión con ese panorama. Creo que el problema de Argentina es que no estamos como ni contemplándolo. Que, de vuelta, muchas veces cuando se piensa en eso de, bueno, el post-Vaca Muerta, es como, Vaca Muerta le queda mucho tiempo. En Argentina tenemos muchos problemas como para estar pensando tanto más adelante, y entiendo ese punto, pero creo que hay una agenda importante en cómo se plantea un sector, la promoción de un sector que sabemos que eventualmente va a achicarse. Debería ser distinto el planteo y creo que no sabemos lo suficiente sobre cómo plantear ese tipo de procesos, o por lo menos yo digamos, creo que es un tema sobre el que hay mucho para investigar. Y creo que mismo, no sé, lo pensamos, también lo discutía el otro día con un compañero en Fundar, Nico Sicaro, que a él le preocupaba mucho y de hecho hizo un newsletter en Cenital sobre el tema, que decía, bueno, los campos convencionales en el oil and gas que ahora están viendo cómo, bueno, YPF y las grandes se vuelcan a los no convencionales, y qué proceso de transición, digamos, o de reconversión hacen aquellas cuencas que están en declino, que tienen procesos, digamos, que para recuperar hay que hacer recuperación secundaria, terciaria, es un proceso mucho más complejo, y que, digamos, de alguna manera contaban fuertemente con el sector de petróleo y gas para el empleo, para, digamos, la recaudación fiscal. ¿Cómo hacen para reconvertir sus economías? Y decíamos, bueno, seguramente ahí haya aprendizajes súper interesantes para pensar el futuro post-Vaca Muerta, porque de alguna manera estamos viviendo como una especie de transición intrafósil sobre el que de vuelta siempre nos toma por sorpresa, y creo que ahí hay algo sobre lo cual profundizar en Argentina, que no implica desconocer la potencialidad que tiene Vaca Muerta y que tiene un horizonte probablemente de mediano plazo interesante, pero que ya desde el vamos debería conseguir el día después, como lo hacen tantos otros países, ¿no? Hablábamos hace un ratito del esquema de subsidios, recién mencionabas el sector del oil and gas. ¿Qué puntos positivos puede tener los precios locales atados al precio internacional? ¿Y cómo juega eso en la competitividad? O sea, la generación del costo de la energía y la competitividad del entramado productivo. O sea, ahí creo que como que la evidencia es muy elocuente en términos de que, digamos, desacoplar consistentemente el precio de los combustibles, de la energía en relación a los internacionales, tarde o temprano genera desinversión, y eso genera escasez y, digamos, tenés que salir a importar recursos que podrías estar explotando localmente. Creo que ahí hay como un límite objetivo a las pretensiones que podamos tener en términos de incrementar la productividad de nuestra economía a través del abaratamiento de la energía. Sí podríamos pensar que si vos estás abaratando un insumo para un bien que después vas a exportar, bueno, tenés que hacer la cuenta, pero de repente por ahí podés, digamos, esa cuenta sí cierra. Ahora, si vas a abaratar un insumo para la industria local, que sea todo consumo interno, eso eventualmente no cierra. Como que creo que es encontrar la sintonía en esos términos. Sí, me parece mucho más claro, digamos, mucho más clara la relación de, bueno, cómo hacemos para potenciar el desarrollo de nuestros recursos energéticos y que, digamos, la recaudación fiscal o los dólares o, digamos, todos los beneficios que se deriven de esa explotación puedan generar, digamos, empleos y puedan diversificar nuestra estructura productiva en términos más amplios, digamos, no pensando ya de base cómo hacer que la energía sea artificialmente más barata, porque eso en la historia salió mal y creo que hay que encontrarle la vuelta, no obstante, reconociendo sí que tiene un rol fundamental tanto en las condiciones de vida de la población como en la competitividad de la industria. Pero creo que, bueno, eso no es el uso más eficiente de los recursos públicos, y hay que encontrar una forma de compatibilizar todos los objetivos, ¿no?
Ahí mencionabas un poco esto, ¿no? Como cómo impacta la competitividad de la industria local y cómo impactan las condiciones, o sea, la calidad de vida de las personas dentro del país. Ahí vos ves una diferencia entre llevar el precio interno del petróleo a precios internacionales o el precio del gas, por ejemplo, como dos recursos diferentes, ¿lo ves como lo mismo? ¿Y cómo pensás en este sentido el vínculo entre transición, también como muy vinculado a los precios, y equidad social? No, o sea, ahí gas y petróleo claramente son diferentes. De base el petróleo es un commodity y el gas, si bien, bueno, si lo licuamos y lo exportamos es más commoditizable, en tanto no esté esa infraestructura, digamos, no es que podés... Queda en nuestro territorio o en países vecinos si tenés infraestructura para exportar. Entonces, de hecho, ahí, bueno, el gas es cada vez más barato en Argentina, producto de la contractualización del plan gas y, digamos, de que tenemos muchos recursos y que eso no es lo mismo en todo el mundo, no es un commodity. Creo que igual, digamos, de vuelta hay límites objetivos a el grado de desacople que podés tener de los precios también de gas. Creo que en Argentina tenemos una situación de abundancia que da para pensar que podemos aspirar a tener un mercado competitivo en términos de gas que abarate los precios a un nivel tal que también favorezca a la industria, pero es entender que sin un desarrollo, digamos, masivo de vaca muerta que pueda bajar los costos digamos, y a partir de allí establecer un esquema de competencia que nos permita tener una energía a un costo más barato, va a ser muy difícil poder conseguir, digamos, esa baja en los costos antes de ese desarrollo. Y con el petróleo también lo mismo. Creo que cierto margen de desacople podemos bancar en ciertos contextos particulares, mismo en un país con tanta inestabilidad macroeconómica, da para pensar que está bien pensar en esquemas en donde, bueno, si se dispara el precio del petróleo, eso no debería traducirse en un incremento de la nafta en el surtidor al día siguiente. Hay que pensar en un buffer, digamos, razonable, que además se reparte entre, bueno, las empresas, los consumidores, el Estado ante cierta situación, y eso debería ser un consenso construido, etc. Ahora, creo que la situación que teníamos previamente era la de medio fingido demencia con respecto al mundo en el que nos insertábamos y decir, bueno, es nuestro, es barato. Creo que ese paradigma está bastante puesto en crisis a la máxima potencia con Milei, medio incluso pasado, pero creo que, bueno, hay que construir de alguna manera un equilibrio, entendiendo que la energía en este momento de la historia además es un bien escaso. O sea, es como que también tenemos el chip de que si hay algo que se va a abaratar, tiene que ser la energía. Y que no que te tengan que subsidiar, no sé, los alimentos, por ejemplo, digo, más allá de sectores muy carenciados que tengan programas particulares, digo, en términos generales, como hoy es con la energía, con la clase media, uno podría pensar, bueno, te deberían subsidiar los alimentos porque son fundamentales, porque hacen a las condiciones más mínimas de dignidad de cualquier familia, y esa discusión no está planteada, digamos, el supermercado, el almacén aumenta. Y bueno, es la inflación, es un problema enorme, pero no está tan naturalizada la intervención del Estado directa sobre los precios. Creo que en la energía, por las propias características del sector, por la infraestructura, por la cantidad de mediación que existe, ese mecanismo está más a la mano, pero tenemos que hacer un trabajo de desnaturalización porque es un bien que es escaso y que eso, deberíamos garantizar las condiciones mínimas para los sectores que no la puedan pagar, pero si no, está bien que cueste lo que sale. Veníamos hablando de la infraestructura eléctrica y también de los hidrocarburos. Tenemos, digamos, teniendo en cuenta de que en los últimos años las renovables y el costo de la generación de energía renovable fue bajando desde hace 10 años a la fecha en nuestro país, y también globalmente el costo de comprar los equipos que generan, en este caso, por ejemplo, los paneles solares, ha disminuido. Pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta que tenemos un gas, como decías vos, que es bastante barato y que tenemos la posibilidad de incluirlo, de hecho, tiene la gran participación en la matriz térmica a través del gas. Bueno, ¿cómo podemos buscar armonizar un esquema, una matriz eléctrica en la cual contemplemos el cuidado del medio ambiente, pero también busquemos cierta asequibilidad del costo de la energía? Bueno, eso es una discusión re interesante. De hecho, muchas veces se plantean como estas dos vías, ¿no? En la vía de seguir expandiendo la red de gas y de, digamos, pensar en alargar este periodo de combustible de transición y pensar, bueno, es un hidrocarburo que, digamos, emite poco, o ir directo a la vía de la electrificación. En la medida en que haya infraestructura para
licuar el gas y exportarlo, no necesariamente debería haber una contradicción entre la descarbonización de nuestra matriz eléctrica y la explotación de vaca muerta. Digamos, son dos objetivos que podrían ir de la mano, considerando además que, digamos, cada vez más va a haber requerimientos en términos ambientales para nuestras exportaciones, que digamos, nos insertamos en una región que está muy descarbonizada y Argentina es como un país que se está quedando atrás. Entonces, digamos, creo que se da un esquema en el cual podemos pensar en tener energía competitiva descarbonizando nuestra matriz eléctrica y a su vez haciendo un aprovechamiento de los recursos de vaca muerta hasta ciertos niveles, ¿no? Probablemente a partir de un cierto nivel de penetración de las renovables en nuestra red eléctrica, bueno, necesitemos, no sé, obras de infraestructura para, no sé, conectarnos de una manera más robusta a la red de Brasil y que eso ya implica un sobrecosto que hace que no tengas manera de competir con el gas, o lo mismo en relación al almacenamiento. Creo que, digamos, a medida de que vayamos avanzando en la transición va a haber más obstáculos en ese sentido, pero creo que tenemos bastante camino todavía por recorrer en términos de sumar renovables a nuestra red, que no deberían entrar en contradicción con poder tener un precio asequible de la energía. Sí, claramente, hoy en día está siendo un gran obstáculo el tema de bueno, las redes de alta tensión y, digamos, las deudas que hay en términos de inversión en infraestructura y que ese sí es un tema que existe un consenso en todo el sector y creo que en general respecto a que es la prioridad que se debería abordar para propiciar que ese proceso siga avanzando. Bien, muy clara. No sé si querías preguntar algo más. Gracias, bueno, Anita, por venir. Muchas gracias por venir. Recordá que este espacio está creado en conjunto por el Laboratorio para la Transición Energética con Misión Productiva y esto fue Consensos para la Transición Energética. Gracias y nos vemos la próxima.